Continuando con el análisis de pórticos a nudos desplazables, vamos a ver ahora una serie de variantes que tienen que ver con las diferencias de configuración entre las columnas y la viga y entre columnas. En este próximo ensayo lo que vamos a ver es este modelo que se ha configurado de la siguiente manera. Las columnas tienen el doble de rigidez que la viga, porque le hemos dado el doble de la dimensión en la base de los elementos que componen las columnas. Vemos el ensayo dinámico del comportamiento del modelo y se puede apreciar claramente la curvatura que adopta la viga, a tener menor rigidez que las columnas, está siendo sometida a esa condición. O sea que la capacidad restrictiva que le impone la viga hacia las columnas es menor que en el modelo que veíamos anteriormente. Acá se puede ver reflejado el cambio de curvatura que se produce en las columnas en la posición del punto de inflexión, que está más elevado que en los casos anteriores, y el comportamiento de la viga en cuanto a las deformaciones, que se ve mucho más deformada que en el caso anterior. También se puede apreciar que la magnitud de los giros en los extremos de las columnas se ha incrementado respecto del ensayo que hicimos anteriormente. Veamos ahora el análisis de la deformada y de los diagramas de esfuerzos de las barras que componen el plano resistente. Acá tenemos el esquema donde se puede apreciar la relación de rigideces donde las columnas tienen más rigidez que la viga. El doble en el caso del modelo que estamos utilizando. Tenemos el modelo, vamos a sacar el esquema y vamos a ver ahora cómo ha resultado la deformada de nuestro esquema. Vamos a aclarar un poco. Acá tenemos el trazado de la deformada. Fíjense cómo en la curvatura de las columnas mi punto de inflexión se desplazó hacia arriba. Eso tiene que ver con la capacidad restrictiva de la viga, que comparada a la rigidez de las columnas ya no es tan efectiva. El punto de inflexión se ha desplazado bastante más arriba de la mitad y el punto de inflexión en la viga se mantiene al medio porque la relación de giros en los extremos de las columnas es la misma. Entonces, en función de la capacidad restrictiva que tenga nuestra viga con respecto a la columna, será la magnitud del giro. En este caso, las columnas eran más rígidas que la viga, se incrementó el giro. Si hacemos la proyección de la tangente, está mucho más próximo al apoyo. Veamos ahora qué sucede con el diagrama de momento y cómo se ve reflejado esta condición en los esfuerzos internos de las barras. Ese es el diagrama de momentos flectores. Vemos que la posición del punto de inflexión entre la deformada y el diagrama de momentos flectores es coincidente. La posición del punto de inflexión en la viga está a la mitad. El momento en la cabeza de la columna es equilibrado por el momento en el arranque de la viga. Lo mismo sucede en la otra columna. Y esa magnitud de momento pasa por el punto de inflexión y llega a la base de la columna. Este sería el esquema de momentos flectores para la configuración que tenemos de nuestro plano resistente vertical. Veamos ahora qué pasa con el diagrama de esfuerzo de corte. Las columnas que son las encargadas y que son las primeras que se deforman, que son las encargadas de generar el equilibrio, se reparten la carga aplicada, P sobre 2, y la viga, que ahora tiene una menor participación que en el ejemplo que veíamos anteriormente,
tiene un corte que es igual a la sumatoria de momentos dividida a la luz. Entonces, en función del momento que le transfiera las columnas al punto de vinculación con las vigas, será el esfuerzo de corte que tenga que soportar esa viga. Y con respecto al diagrama de esfuerzos normales, vemos acá que el esfuerzo normal en la viga es igual a P sobre 2, porque en definitiva es el corte que se está distribuyendo entre las dos columnas. Y el esfuerzo normal en las columnas es igual al esfuerzo de corte que teníamos en la viga. De esta manera podemos superponer los diferentes diagramas y relacionarlo con la deformada para ver la congruencia que tiene que existir entre los diferentes estados de esfuerzo del pórtico y la deformada del mismo. Vamos a ver ahora una variante del modelo donde hemos cambiado la configuración del plano resistente. La viga ahora tiene el doble de rigidez que las columnas, o sea que el elemento fuerte de este plano resistente ahora va a ser la viga. Veamos el ensayo cuando lo hemos sometido a la fuerza horizontal aplicada de izquierda a derecha. Ahí podemos ver cómo ha cambiado la configuración en la deformada del plano resistente. Hacemos de vuelta el ensayo y vemos que la máxima curvatura ahora está en las piezas verticales, que serían las columnas, y que la viga, que le hemos aumentado la rigidez, tiene una curvatura mucho menor. O sea, la restricción que le está imponiendo la viga a las columnas por la diferencia de rigidez relativa entre ellas, ha hecho que el giro sea mucho menor. Veamos ahora el análisis de la deformada y de los diagramas de esfuerzo de los diferentes elementos. Aquí tenemos el esquema, imagen de la deformada y la representación del esquema de la diferencia de rigideces entre la viga y las columnas. Esa diferencia de rigideces, como habíamos dicho recién, se ve reflejada en la curvatura que adoptan las columnas, ya que se ven más restringidas por la presencia de esta viga que tiene una mayor inercia comparada con los elementos verticales. Todas estas alteraciones en las configuraciones también van dando alteraciones en los desplazamientos relativos entre un modelo y otro. Pasemos a ver la deformada. Vamos a aclarar un poquito y vamos a empezar a analizar lo que son los giros en los extremos de las barras. Como siempre, al estar empotrada la columna en la base, la tangente a la curvatura de la columna se mantiene vertical. La restricción ha sido lo suficientemente importante como para prácticamente mantener la tangente de la curvatura de la columna en el extremo superior muy próxima a la verticalidad. Si nosotros proyectáramos la tangente de la columna, veríamos que la misma está muy alejada del punto de origen de la columna. Eso nos está dando una idea de la magnitud del giro que ha tenido el extremo superior de la columna. La posición de los puntos de inflexión, podemos observar que si bien están por arriba de la mitad, ya que las restricciones que tiene la columna en sus extremos no son iguales, ¿sí? En la base está empotrada y en el extremo superior está casi empotrada, ha hecho que mi punto de inflexión se desplace mínimamente hacia arriba. La posición del punto de inflexión en la viga es a la mitad porque la relación de giros
en los extremos de la viga es la misma, por lo cual el punto de inflexión se encuentra al medio de la longitud de la misma. Y está planteado el equilibrio en los nudos, donde se ve que la columna de la derecha es equilibrada por el extremo de la viga. Y la base de la columna es equilibrada por el tipo de vínculo que tiene la misma. Las reacciones verticales responden a equilibrar el momento de vuelco al que está siendo sometido el plano resistente vertical, y las reacciones horizontales impiden el desplazamiento del mismo. Veamos ahora qué sucede con los diagramas de esfuerzo de las diferentes barras. Empecemos por el diagrama de momento flector. Claramente se puede ver que hay una coincidencia entre la posición del punto de inflexión en las columnas y la posición del punto de inflexión en el diagrama de momento, como está más equilibrado el momento en el extremo superior de la columna y el extremo inferior de la columna, justamente por la posición del punto de inflexión, y el momento en la cabeza de la columna, que es equilibrado por el momento en la viga. El reflejo de la posición del punto de inflexión a donde se produce el cambio de signo del diagrama de momento. Veamos ahora qué pasa con el diagrama de esfuerzo de cortes, donde se puede ver que la distribución del esfuerzo de corte de la carga aplicada sigue siendo siempre entre las dos columnas. Por eso, el esfuerzo de corte vale P sobre 2. Y el valor del esfuerzo de corte en la viga que se ha incrementado, ahora va a valer la sumatoria de momento dividido la luz de la viga. Y de la misma manera que veníamos estudiando los diferentes diagramas, veamos ahora qué pasa con el diagrama de esfuerzos normales. El esfuerzo normal de la viga, un esfuerzo normal que es perpendicular a la sección, va a valer P sobre 2 porque es lo que le está transfiriendo la viga de un elemento vertical, o sea, de una columna a la otra. Y el esfuerzo normal de la columna va a ser igual al corte en la viga, ya que está impidiendo que la viga, en este caso, se desplace hacia abajo y en este extremo se desplace hacia arriba. Justamente ese esfuerzo normal es, en definitiva, la magnitud de la reacción vertical. Podemos superponer los diferentes diagramas y siempre haciendo prevalecer la coincidencia entre los diferentes esquemas. Veamos ahora un último modelo donde lo hemos configurado de la siguiente manera. Hemos colocado una columna que tiene el doble de rigidez que la otra columna y que la viga. O sea, dejó de ser una estructura simétrica, sino que ya presenta una asimetría en la distribución de las rigideces de los elementos verticales. Veamos ahora el ensayo dinámico de este modelo. Tenemos el modelo en reposo, le vamos a aplicar la fuerza horizontal en el nudo y podemos ver cómo es la deformada del mecanismo. Se puede apreciar que en la barra de la columna más rígida el punto de inflexión se da en un punto superior que en el de la columna que tiene menor rigidez. También podemos ver en cuanto a la curvatura que el punto de inflexión de la viga se ha desplazado alejándose de la columna que tiene mayor rigidez. Esto tiene que ver con el giro en el extremo de la viga. La columna que tiene mayor rigidez ha hecho girar más el nudo, porque frente a la misma capacidad restrictiva, porque es la única viga que está restringiendo el extremo de las columnas, ha logrado una mejor restricción en la columna que tiene una menor rigidez.
O sea, este giro es menor que este, que pertenece a la columna que tiene mayor rigidez. Veamos esto ahora en el gráfico de la deformada y en el análisis de los diferentes diagramas de esfuerzo de los elementos que componen el plano resistente. Aquí tenemos el esquema de cómo ha quedado ese plano resistente, donde tengo una viga que es la encargada de restringirme el giro en los extremos de las dos columnas. La viga es única. Y las columnas tengo una de mayor rigidez que la otra. Y también de mayor rigidez que la viga. Con lo cual, cuando el extremo de esta columna quiera girar, se va a ver menos restringido que el extremo de esta columna cuando quiera girar. Eso lo podemos ver en el modelo. Acá tenemos el modelo y se puede apreciar claramente la curvatura que adopta esta columna, el giro y el giro que tenemos en la columna de la derecha y la curvatura que adopta esa columna. Veamos el diagrama de la deformada. Acá voy a tener el trazado de la deformada donde se ve reflejado esa condición, donde yo tengo en la columna con mayor rigidez mi punto de inflexión desplazado hacia arriba. Y en la columna de menor rigidez, el punto de inflexión más cercano a la posición media. Si bien ambos puntos de inflexión están por arriba de la mitad, este punto de inflexión que pertenece a la columna con mayor rigidez está más desplazado hacia arriba. Y eso tiene que ver con la capacidad restrictiva de la viga. Esta viga tiene una menor capacidad restrictiva al giro a la columna de mayor rigidez y una mayor capacidad restrictiva al giro en esta columna de menor rigidez. De ahí surge la posición de los puntos de inflexión, el cambio de curvatura que se ve reflejado en las tracciones y el posicionamiento de esos puntos de inflexión con respecto al punto de origen. Y en la viga, cuando la analizamos, el giro en el extremo izquierdo es mayor, por lo cual hace que el punto de inflexión se desplace hacia la derecha, donde tengo un giro de menor magnitud. Vemos el equilibrio en los nudos. La columna es equilibrada por la viga, la columna de la derecha equilibrada por la viga, y el momento en las bases equilibrado por el vínculo. Las reacciones verticales, que son las encargadas de generar la cupla reactiva que equilibra el momento de vuelco, y las reacciones horizontales, que ya no son iguales, que son las encargadas de impedir el desplazamiento. Este cambio de rigidez, que ya se está viendo reflejado en la deformación del conjunto, lo vamos a ver también reflejado en nuestro diagrama de momentos flectores, donde en primer lugar el momento que toma la barra más rígida va a ser de mayor magnitud. Eso se ve reflejado en la pendiente del diagrama, que es mayor que la pendiente que tiene la columna de menor rigidez. El punto de inflexión está en coincidencia con el punto de ubicación que teníamos en la deformada. Lo mismo sucede con la columna de la derecha. En la viga, lo que tenemos es la ubicación del punto de inflexión desplazado hacia la derecha. Y eso es reflejo de el momento que tiene que equilibrar en la cabeza de la columna de la izquierda, que es mayor que el momento que tiene que equilibrar en la cabeza de la columna de la derecha. Eso ha determinado el posicionamiento del punto de inflexión de la viga. Veamos ahora cómo esta diferencia de rigideces entre los elementos verticales se ve reflejado también
en nuestro diagrama de esfuerzo de corte. La columna que tiene mayor rigidez es la que va a tomar mayor esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte va a ser mayor a P sobre 2, que era la carga que le estábamos aplicando. Y en la columna de la derecha, ese esfuerzo de corte va a ser menor a P sobre 2. El corte en la viga va a ser la sumatoria de momentos dividido la luz de la viga. Entonces acá también se puede apreciar en el diagrama de esfuerzo de corte el reflejo de la diferencia de rigideces entre los elementos verticales. Y veamos por último el diagrama de esfuerzos normales, donde voy a tener el esfuerzo normal en la viga ahora va a ser menor a P sobre 2, ya que de la fuerza P, la columna de la izquierda, que era más rígida, tomaba mayor esfuerzo, o sea, el esfuerzo que tomaba de corte era mayor a P sobre 2, con lo cual lo que va a tener que transferir la viga con un esfuerzo perpendicular a su sección es menor a P sobre 2. Y el esfuerzo normal en las columnas va a ser el resultado de el corte en la viga, por lo cual el esfuerzo normal en ambas columnas va a tener la misma magnitud y será la magnitud de las reacciones verticales de nuestro sistema de equilibrio. De esta manera hemos hecho un barrido por algunas alternativas básicas que nos van a permitir establecer un criterio para abordar la resolución de este tipo de planos resistentes verticales sometidas a fuerzas horizontales. Como síntesis, vamos a repasar los 4 casos que hemos ensayado. En primer lugar, este plano resistente vertical tenía una relación de rigideces entre las columnas y la viga similares entre sí. Se puede observar la deformación pareja de los 3 elementos. En el segundo caso, tenemos una composición del plano resistente donde las columnas tienen el doble de rigidez que la viga. En el tercer caso, es la viga la que tiene el doble de rigidez que las columnas. Y en el cuarto caso, tenemos la columna de la izquierda con el doble de rigidez que la viga y la columna de la derecha. Esa configuración en cuanto a la relación de rigideces se ve reflejado en los diagramas de las deformadas, donde se puede ver el comportamiento relativo de las diferentes barras que componen el plano resistente vertical y que tienen que ver con la magnitud de los giros y la posición de los puntos de inflexión en los diferentes casos que hemos ensayado. Esa misma relación la vamos a tener en los diagramas de momentos flectores con la distribución de los momentos en los extremos de las barras y la posición del punto de inflexión. Y luego tenemos la distribución del esfuerzo de corte para los diferentes casos que venimos ensayando. Esta sería una síntesis de los modelos y el comportamiento de cada uno de ellos frente a la acción horizontal que le hemos impuesto.